¿Ok? Bueno, el tema de hoy es nuestro tema número 3. Ya vamos avanzando. Recuerden que tenemos que aprovechar el tiempo porque nada más son 7 clases y entonces 7, 8 clases y tenemos que aprovechar al máximo de aprender, de preguntar. Si tienen dudas, pregunten. Si me las sé, se las aclaro. Si no me las sé, me la dejan de tarea y en la siguiente clase yo hago. Si la pregunta está muy difícil, yo busco colegas con quien debatir y luego les contesto. Recuerden que en criminología, muchachos, como futuros criminólogos, eh, nunca un criminólogo se sabe todos los temas de por sí, ¿no? O sea, si ustedes llegan a un criminólogo y le dicen, no, yo sé de penitenciarismo, sé de drogas, sé de maltrato infantil, de todo, está mintiendo, pues, porque cada uno tiene un fuerte donde es más, si se quiere, conocedor, bien sea porque le ha traído y lo ha leído y lo ha estudiado, o bien sea porque lo ha tenido que ejercer laboralmente, etcétera. Eh, Particularmente me inclino más por la parte del diseño de políticas públicas, todo el tema de cómo gobernar en materia de seguridad ciudadana, ese es mi tema. Y pues esta materia va mucho en línea con eso, porque para gobernar y hacer política criminal, política de seguridad, hay que conocer cómo se mueve la sociedad en el ámbito político, qué significa ser de un partido o de otro, cuáles son los postulados de uno u otro partido, cuáles se pudieran considerar que son las fallas de uno o del otro. Entonces, como es necesario saberlo, eh, vamos a trabajar este tema el día de hoy. Se llama el nuevo realismo de izquierda en materia de criminología. Eh, ya me conocen, sin embargo, por norma de protocolo, soy su profesora, la criminóloga Lidia Rodríguez. Vamos a iniciar conociendo qué es la izquierda, qué entendemos por izquierda. Vamos a ver cómo va ese chat aquí. Eh, por acá tenemos algunos comentarios. Se define como un aspecto político que se basa en la igualdad ante la sociedad. Eso, por ahí va, muy bien. Son los, son los que frecuentemente defienden la igualdad social y el igualitarismo. Son movimientos o ideologías políticas que se basan en la igualdad. Son los que defienden la igualdad social en contra de una posición de jerarquía. Son los que buscan la igualdad pero incluyendo a un Estado y a las religiones. Sí, de hecho busca que la religión también eh, pierda esa jerarquía por encima que tiene de distinto, o sea, que la religión deje de ser un poder ahí intocable, visto como un dios, como un rey, ¿no? Eh, por ahí van. ¿Eh? Es lo que hace laica la política, es una distinción. Eh, ¿A qué se refiere allí Mariana con laica? Pero el término parece buscado en internet, ¿no, Mariana? Laica significa No, laica significa que que no mezclas la iglesia, ¿no? Algo así, igual cuando la escuela es laica, pues no significa que no mezclas lo religioso con la escuela. Bueno, exactamente, felicitaciones, sí, porque eso proviene, ajá, mm, ajá, a eso me refiero. Bueno, eso es lo que he escuchado, pero no, no eso, estoy segura, la verdad. eso proviene del hecho de que durante la Revolución Francesa y todo lo que había antes de ella, incluida la Edad Media y todo ese periodo histórico, la Iglesia era quien gobernaba, quien tenía el poder. Incluso decía que al rey, porque había un rey, al rey lo designaba el Papa, y al Papa lo designaba Dios, y por encima de Dios nadie. Entonces, significaba, si al Papa lo asignaba Dios, y por encima de Dios nadie, entonces por encima del Papa nadie, porque Dios no se iba a personificar en este caso para mandar políticamente. Eh, y por encima y después del Papa, el rey. Entonces el rey y el Papa eran unas figuras que el pueblo no podía quejarse ni decir que no estaban de acuerdo,
porque simplemente Porque no había quien reclamarle. Exacto, no había más escala, sino que era Dios el único que estaba ahí por encima. Entonces la izquierda viene a surgir como un movimiento para decir, o sea, ya basta, 2 personas mandan a 1 millón, a miles, no es posible. Que por ahí va, vamos a seguir por acá. Se trata de aquellas personas que mantienen un mismo ideal y un bien común, siempre a favor de la igualdad y la democracia. A ver, de la política. Apoya un Estado laico y defiende la igualdad social. Ok, lo del laico ya lo explicamos ahorita. Entonces, esa es la definición que se da. Y vamos a ver de dónde nace ese concepto. Me pareció muy interesante traerles esa anécdota porque de repente en otra materia nunca lo van a ver o nunca van a tratar este tema. Y pues es chévere que ustedes en esta asignatura aprovechemos de conocer dónde nace ese tema, por qué es de izquierda, o sea, de dónde nació ese nombre. Ajá, Ramón, adelante. Sobre la pregunta, profa, pues es la división de poderes. Ya ves que en tiempos antiguos la iglesia dominaba, o el grupo religioso era lo que mandaban a una sociedad, y la izquierda viene siendo a partir viene siendo a partir un grupo de división de iglesia y sociedad. Bueno, es lo que yo lo entiendo. Y también voy entrando a clase para que no me dé falta. Aprovecha para pasar asistencia, ¿no? Sí, por favor. Ramón, Antonio, ay, ok, por ahí ya vi que llegó Alfonso, vamos a ver. Sí, maestra, presente. Buenos días, Alfonso. Hoy estamos aprendiendo sobre izquierda política. Sí, ya vi, maestra, ya comenté. Ok. Listo, ya te registré por acá. A ver, Blanca, Ramos. Si alguien más falta en la asistencia, me lo dicen, por favor. Yo lo registro aquí sin problema. Ajá. Y vamos a volver aquí a las diapositivas. Ok, entonces acá tenemos dónde nace el término izquierda política. Como les decía, quería comentarles porque es la anécdota. Me pareció muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver izquierda, derecha, o para asignar una creencia política, una inclinación política? ¿Qué tiene que ver un lado o el otro? Entonces, acá tengo la anécdota de cómo nació. Dice, tiene su origen histórico en el 28 de agosto de 1789. Vean qué lejos, 1789. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente, un conjunto de diputados, que surgió gracias a la Revolución Francesa, cuando se reunieron un conjunto de diputados, conformaron una comisión, una asamblea, para rebelarse contra los designios del rey. Allí se discutía, ese día se organizaron para discutir la nueva constitución. Iban a realizar una constitución en la que querían que el primer artículo fuera que el rey quedaba abolido, el poder del rey, quedaba prohibido que el rey opinara sobre las leyes que esa asamblea iba a emitir, que el rey no iba a tener ningún tipo de injerencia en las leyes que ellos iban a promulgar. Entonces se sentaron a debatir eso, o sea, le quitamos totalmente el poder al rey sobre las leyes o le dejamos un poder igual de grande que el de nosotros, o qué hacemos. Entonces se sentaron los diputados a debatir este tema. Entonces los diputados que estaban a favor de la propuesta, que es decir, que suponía el mantenimiento del poder absoluto del monarca, del rey,
estos diputados apoyaban que el rey siguiera opinando si se aprobaba o no se aprobaba una ley. Estos se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea. Acá está el presidente de la asamblea, entonces del lado de acá a la derecha, del lado de allá a la izquierda. Ellos creían que sí, el rey debería seguir mandando y opinando sobre las leyes. Los que estaban en contra y ponían por tanto la soberanía nacional por encima de la autoridad real, que debía ser la Asamblea Nacional, más no el rey, se situaron a la izquierda del presidente. Y en el centro, acá podrán ver que aquí en el centro hay otro grupito de diputados, figuraban diputados independientes, carentes de programa político definido. Estos eran como los más temerosos, si se quieren. Estos son los que, hay un refrán que dice que ni chicha ni limonada. Estos estaban esperando ahí a ver cómo se iban dando las elecciones para decidirse. A veces todavía en el día de hoy, muchachos, hay en los congresos, en la Asamblea Nacional, hay un grupo así de diputados que ellos simplemente, diría yo, etiquetándolos un poco de muy astutos, ellos están allí para luego venderle su voto al mejor postor, ¿no? Eso muy acá entre nos. Entonces ellos están ahí calladitos, su voto vale y cuenta, pero ellos se quedan ahí y hasta último momento, cuando ya van a levantar la mano para elegir, es que se sabe por quién a quién van a apoyar, a cuál de los dos. Otros le dicen que dentro de ese grupo, que está allí en el medio, hay personas de centro izquierda, centro derecha, o sea que algunas veces están a favor de la derecha, otras a favor de la izquierda, y cambia mucho su opinión, entonces no es una opinión de un solo sentido. Sin embargo, pues por eso es política, ¿no? Porque se aceptan todas las opiniones y todas las creencias. A veces también ser radical, ser de uno u otro bando, pudiera decirse que es malo, porque hay momentos en que para tomar una decisión que favorezca al país habría que ponerse de acuerdo y no seguir con mi visión obtusa sin querer oír a lo que el otro está opinando que pudiera ser bueno. Por eso ahorita a nivel mundial hay muchas asambleas nacionales, muchos congresos debatiéndose si aprueban el regreso a clases, si no lo aprueban, si aprobaban qué vacuna iban a aprobar. Todos esos temas políticos se debaten allí, en esos ambientes llamados Congreso, o en otros países se les llama Asamblea Nacional, donde están los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, de esta forma, de esta historia del 28 de agosto de 1789, quedó establecido, pues quedó asociado que en el término izquierda, que se sientan a la izquierda, son las opciones políticas o los partidos políticos que propugnan o que promueven un cambio político y social. Quieren un cambio ante lo que se está viviendo hoy día. Todo lo que se esté viviendo, ellos siempre van a optar por cambiarlo, por mejorarlo, ¿sí? Así nace el término. Yo no estoy diciendo que al día de hoy todo eso sea igual, ¿no? Pero estoy contando cómo nació el término. Mientras tanto, el término de derecha quedó asociado a los que se oponen a dichos cambios. Desde esa vez, aquí está el de poder político, el poder de los burgueses, de las élites, en la derecha. Entonces, si se quiere, muchachos, con el tiempo, el término izquierda fue tomando un sentido de que en la izquierda son los pobres, después con el tiempo, cuando se fue tergiversando la cosa. En la izquierda están los pobres, los rebeldes, en la derecha están los ricos, empresarios que no quieren cambios, sino que hasta el momento les ha ido bien porque tienen el respaldo político y ya no quieren ningún cambio. En la izquierda están los obreros, los trabajadores, también hay discriminaciones en cuanto a los estudios, ¿no? En la izquierda están, según algunos que son así despectivos, en la izquierda están los que no han estudiado, en la derecha están los que van a Harvard, a las mejores universidades del mundo, y así.
Entonces, nuestras sociedades se fueron, ese fue un modelo que incluso llegó a Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues tenemos partidos que se dicen de izquierda, de derecha, y los del centro saben que les dije que se pueden hacer llamar centro izquierda, centro derecha, o independientes, otros se hacen llamar independientes. Y esa organización, quería que conocieran, que nace desde 1789, cuando se organizaron así las sillas, pues, en esta Asamblea Nacional. Ellos a lo mejor nunca se imaginaron que esa organización ese día allí iba a demarcar un hito histórico, que desde allí la historia iba a darle un nombre a la política. Entonces, quería contarles esa anécdota para que vean cómo nació todo ese proceso. Por acá, los tengo también, vamos a ver si ya está listo. Quiero que lo veamos más gráficamente. No se escucha, maestra, no tiene audio. Eso le iba a preguntar. Ya va, déjenme ver aquí si ocurrió. Este video es presentado. Maestra, si nos pasa el link y ya lo vemos nosotros para escucharlo. Ya lo activé aquí ya. Presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender.
Según el dicho, en la mesa no conviene hablar ni de religión ni de política. Y claro, en estos tiempos tan polarizados, los ánimos se encienden y una agradable charla puede acabar en batalla campal. Pero curiosamente creemos que precisamente para no agarrarnos a golpes, sí es conveniente hablar de esos temas, comprenderlos para dialogar y discutir, tomar postura a partir de la información. Ahora sí la escuchan, muchachos. Sí, maestra, sí se escucha. Oh, ok. Dado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Según el dicho, en la mesa no conviene hablar ni de religión ni de política. Y claro, en estos tiempos tan polarizados, los ánimos se encienden y una agradable charla puede acabar en batalla campal. Pero curiosamente creemos que precisamente para no agarrarnos a golpes, sí es conveniente hablar de esos temas, comprenderlos para dialogar y discutir, tomar postura a partir de la información y del entendimiento. Por eso, hoy te presentamos una explicación para que te cuestiones. ¿Eres de izquierda o de derecha? Estamos en Francia, el año es 1789 y hay una horrible crisis económica bajo el reinado de Luis XVI. Los campesinos, artesanos y mercaderes, a quienes ya no les alcanza ni para comer, pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero no, pues sienten que es su derecho no contribuir. Aún muchos piensan que el poder del rey le es otorgado por Dios, pero los filósofos lo ponen en duda. Para resolver el problema se convoca a una asamblea nacional. El rey se sienta en medio. Quienes lo apoyan se sientan a su derecha. Quienes se oponen se sientan a la izquierda. El asunto desembocó en la Revolución Francesa, con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial. Por eso la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha brincó a otros países europeos y de ahí a América Latina y otras partes del mundo. Pero en la actualidad, ¿qué significa ser de derecha o de izquierda? En términos generales, se considera que la posición de derecha busca la permanencia del orden, un progreso paulatino dentro de un orden social heredado. Para la derecha son importantes valores como la jerarquía, el deber, la tradición, el libre mercado y el nacionalismo. Mientras tanto, por lo general, la izquierda busca la transformación de las estructuras sociales y se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo. Ambas posturas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto de ellas puede ser muy diferente. Para ambas posturas, la libertad de expresión y de pensamiento son importantes, pero mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio y en otros derechos individuales, la izquierda piensa que esas libertades son ilusorias si las personas en la práctica no tienen recursos para ejercerlas. Para Isaiah Berlin, en lo económico, la libertad que busca la derecha es la llamada libertad negativa, o sea, la libertad de ser libre de obstáculos. Quiten las restricciones para que el individuo o la empresa pueda hacer los negocios que desee. Mientras que la izquierda busca la libertad positiva, es decir, libertad para que se abran posibilidades de hacer cosas de una manera mejor. Mientras que la izquierda quisiera restringir la libertad de los negocios para evitar la explotación o la contaminación, la derecha quisiera restringir la libertad de conductas que considera que van en contra de la naturaleza o de la moral. Y sobre la justicia, la derecha hace énfasis en que los transgresores reciban su merecido castigo, mientras que para la izquierda, la justicia significa que todos puedan cubrir sus necesidades y todos aporten según sus capacidades. Podría decirse que la derecha toma su inspiración del pasado. Las cosas, tal como son ahora, deben conservarse porque son el fruto de lo que ocurrió antes. Los más extremos incluso piensan que antes todo era
era mejor y que se debería volver a ese pasado glorioso. La izquierda suele tomar su inspiración en el futuro. Lo importante no es cómo somos, sino cómo podríamos ser. Lo curioso es que tanto el pasado como el futuro suelen ser imaginados. Y claro, en lo negativo, en su afán nacionalista, la derecha pide que se impida la entrada de inmigrantes. En pos de mantener el orden y la jerarquía, pugna porque se les niegue derechos a grupos que han sido excluidos. Con tal de defender la propiedad privada y la libertad de comercio, permite que unos cuantos acumulen recursos mientras millones padecen hambre. Y al defender la tradición, la derecha extrema puede caer en el pensamiento único. Solo la religión y la cultura propia son válidas, mientras que los valores de los otros se consideran dañinos. Por su parte, la izquierda puede caer en un idealismo poco realista, calificado de utópico e imposible, o al ser tantos los futuros posibles, puede caer en conflictos internos interminables. Cuando la izquierda logra el poder, no es raro que caiga en el autoritarismo, buscando mediante la fuerza mantener los logros tan anhelados, aunque eso signifique cometer atrocidades. La izquierda acusa a la derecha de egoísmo. Se niega a compartir lo que tiene. La derecha acusa a la izquierda de envidia. Desea lo que no le pertenece. Hasta ahora hemos pintado un cuadro de oposiciones, como si pudiéramos simplemente dividir a la gente en dos posturas políticas. Pero no, algunos expertos dicen que se trata más bien de un espectro. Se puede ser más cargado hacia un lado que al otro, pero la realidad es más compleja aún. Cada grupo o individuo puede tomar una postura de izquierda ante ciertos aspectos y de derecha ante otros. Alguien puede estar a favor de los derechos de las minorías, una posición de izquierda, pero en contra de que se busque la redistribución del capital. Un grupo puede defender valores religiosos, posición considerada de derecha, y al mismo tiempo abogar por los pobres y buscar terminar con la explotación. Y no vamos a ahondar aquí en las hipocresías. Personajes, grupos y partidos que dicen ser de izquierda y solo buscan su propio enriquecimiento, o quienes en lo público dicen defender valores tradicionales, pero en lo privado se comportan como lo que critican. Además, la definición de izquierda y derecha se ha transformado con el tiempo. Por poner un ejemplo, en el siglo XIX, la derecha, los conservadores, estaban a favor del proteccionismo económico y los liberales, considerados izquierdistas, a favor del libre comercio. En la actualidad, las posiciones se han invertido. Pero, ¿qué hace que tus opiniones se carguen más hacia uno u otro lado? Por un lado está la formación familiar y los valores que te inculcaron, pero también los intereses que afectan en tu vida. Además, parece haber un correlato biológico. Algunos estudios muestran que las posiciones más conservadoras se relacionan con un mayor tamaño de la amígdala, lo que indicaría mayor presencia de emociones como el miedo y la cautela. Lo que no está claro es si la amígdala crecida provoca que uno sea conservador o al revés. Por otro lado, hay quienes afirman que la oposición izquierda-derecha es demasiado simplista y no alcanza a reflejar la complejidad de las posturas políticas. Un sitio de Reino Unido propone usar la brújula política, dividida en 4 cuadrantes y que ubica tu postura entre los extremos de 2 ejes. En el horizontal, ubicas tu opinión acerca de cómo debería ser la economía. Más a la izquierda si crees que debería ser a partir de acuerdos colectivos, más a la derecha si crees que debería dejarse a la competencia de individuos y empresas. El eje vertical mide qué tanto crees que debería intervenir el Estado en la sociedad. En los extremos de abajo, el Estado prácticamente no existe. En el extremo de arriba, el Estado controla todo. Quería que vieran este pequeño resumen, porque resulta que en estos días estaba dando esta clase con otra sección y no empecé por acá, por explicarlo de izquierda y derecha. Entonces, cuando ya iba muy avanzada en la clase de la criminología de izquierda, les pregunto yo, hice la pausa y pregunté en el chat, ¿no?
que qué opinaban de la terminología de izquierda, de qué habían aprendido pues en esas 2 horas. Y se quedaban callados, entonces, y otros me daban el concepto general de qué es criminología. Entonces ahí fue donde me di cuenta que pues había que empezar por explicarles qué es la izquierda, porque a veces uno como profesor asume equivocadamente que ya los muchachos conocen o dominan ese término, y pues no es así, o sea, como dice el dicho, nadie nace aprendido, y pues siempre tiene que llegar, para eso estamos los profesores, para enseñar, pero lo que pasa es que a veces queremos arrancar desde un nivel más avanzado y no nos damos cuenta de que hay que ir poco a poco. Entonces, ya después de haber entendido, o por lo menos eso intenté, que vieran la diferencia entre ser de derecha, ser de izquierda, también que vieran que no es que un grupo sea totalmente malo ni que el otro sea totalmente bueno, no es así. Si vemos el concepto de izquierda, podemos pensar, wow, esa es la forma ideal de gobierno, ¿no? Que quiere que todos tengamos por igual, que quiere que todos tengamos poder, etcétera. Sin embargo, esa posición política también tiene sus desvíos, así como decía el video. A veces, al llegar al poder, los de izquierda se olvidan de lo que estaban promoviendo y simplemente se vuelven peor de ladrones, peor de corruptos que lo que eran los de derecha que estaban anteriormente. Eh, Así por el estilo, o sea, ninguno de los dos ámbitos políticos va a ser perfecto, como toda construcción humana, ¿no? Incluso la religión, vamos a suponer, usted cree en una religión determinada y usted opina que es la mejor, etcétera, pero de un día para otro entonces se enteran que el líder de esa religión, no sé, violaba niños o tenía 2 mujeres, y entonces, ay, pero eso no era lo que yo pensaba de él, bien sea el pastor, el padre, el cura, el sacerdote, el obispo, como le digan en su religión, siempre toda construcción humana va a tener sus pros, sus contras, sus equivocaciones, porque somos seres humanos y si un sistema está compuesto por humanos, tiene tendencia a destruirse, a llenarse de errores, de defectos, y así igual es la política. Sin embargo, pues vamos a trabajar en base a la izquierda el día de hoy. A la izquierda esa que pide, aunque algunos digan que es de forma muy utópica, muy falsa, muy idealista, vamos a decirlo, que todos tengamos los mismos derechos, lo cual pues es difícil porque la distribución del dinero, de la riqueza en el mundo no es igualitaria. Lograr que sea igualitaria implica ya un nivel extremo de política que se llama comunismo. Y pues tristemente no ha tenido el éxito que se ha deseado para él. Incluso en China, países como China, que a algunos de ustedes que les gusta leer, que dice que promueve y tiene un sistema comunista de gobierno, incluso allá, en realidad es un sistema comunista capitalista o comunista mercantilista, porque al final ellos se dieron cuenta que el hecho de intentar que no existan los ricos, entonces lo que hace es quebrar el país, porque entonces no hay empresarios, no hay inversionistas, que son los que mueven la economía. Entonces, apoyados obviamente por la mano obrera, etcétera, ¿no? Pero estoy hablando del capital, del dinero. Al final ellos con el tiempo se dieron cuenta que así tampoco era la cosa. Entonces abrieron la posibilidad a las empresas, a las importaciones, al comercio, para poder que entraran recursos al país. Y al final convertir a China en una potencia económica. Pero no fue netamente desde el comunismo ni colocando una nación sin estratos económicos que lo lograron, sino que hay estratos, hay grupos políticos, grupos económicos para poder gobernar sanamente y con éxito. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Pero quería que darles ese abreboca allí de cómo lograr
entender un poco mejor todo el tema de la política de izquierda, en este caso, que es la que nos interesa para entender qué quiere decir nuevo realismo de izquierda criminológico. ¿Ok? Entonces aquí ya entramos de lleno con nuestro tema. Dice, el realismo de izquierda en criminología surge dentro de la criminología crítica. Criminología crítica es la materia que estamos viendo, que se llama nueva criminología o criminología crítica, es criminología 3. Es una reacción ante lo que se percibía como el fracaso de la izquierda por tomar un interés práctico sobre el problema cotidiano de la delincuencia, lo que permitía que el realismo de derecha monopolizara la agenda política sobre la ley y el orden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los de izquierda, los partidos de izquierda, decían que debido a que no habían teorías criminológicas o formas de prevenir el delito desde la izquierda, desde el apoyo al pueblo de a pie, sino que solamente las leyes y la prevención del delito la diseñaban los de derecha, los poderosos, los ricos. Entonces critica a estos a los criminólogos, pues, porque decía, o sea, deben activarse a ver el mundo con ojos de izquierda, con ojos de obrero, con ojos de la persona más perjudicada con este tema del delito. Entonces ellos promueven esas críticas desde la izquierda a la criminología, sostiene que la delincuencia en realidad afecta de manera desproporcionada a personas de la clase obrera, pero las soluciones que ofrece la derecha solo implican un aumento de la represión, y esto empeora el problema del crimen, es decir, solamente se agrava porque no hay una estrategia que de verdad apoye a las clases bajas, al proletariado, y sostienen que en realidad el delito se genera por las privaciones, por la escasez a la que está sometida el pueblo de a pie. Dicen que sí, que hay que postular medidas preventivas, medidas de vigilancia y medidas de seguridad, pero que estas deben ser vigiladas por los diputados de la Asamblea, por todos los personeros políticos de izquierda, para que sean controladas, estén bajo un control donde respeten a los derechos humanos. Ya va. Vamos a pedir agüita por aquí, a ver quién me regala agüita para yo seguir hablando. Estamos en vivo, muchachos. ¿Ustedes saben lo que es hablar 2 horas? Fuerte para mí. Pero ustedes al final de la clase, ¿me entienden? La clase yo quedo contenta. Yo digo, uy, valió la pena estar 2 horas ahí explicándole a los muchachos qué es la izquierda y qué es la derecha. El realismo de izquierda, entonces, surge de la criminología crítica. Y toma nota, o ofrece 2 formas de ver la criminología o la prevención del delito. Dice así, el postulado dice, el problema de la criminología dominante es el intento de explicar la delincuencia sin tocar la realidad, manteniendo constantemente a distancia los problemas sociales y económicos de una sociedad dividida. Oye, profe, dime eso con palabras más sencillas, que así no lo entiendo. Bueno, el realismo de izquierda, o los de izquierda, los políticos de izquierda, o los teóricos de izquierda, que hablan de criminología con mirada o enfoque de izquierda política, dicen que el problema de la delincuencia continúa existiendo, porque los que diseñan las leyes, los planes preventivos, etcétera, los que dominan el mundo de la seguridad ciudadana, son parte de la élite. Ellos nunca toman un autobús, no saben a qué huele el pueblo, nunca van a las calles, no saben cómo está en realidad disparada la delincuencia, solamente lo ven desde su palacio de cristal, por decirlo así. Entonces, ellos dicen que la delincuencia nunca se va a disminuir con planes realizados por personas de la derecha o
la política dominante, porque ellos no tocan la realidad, no saben lo que en realidad está ocurriendo y por lo tanto no van a entender nunca lo que está ocurriendo con respecto a problemas sociales y económicos del pueblo de a pie. Y que si la sociedad está así tan dividida, entonces va a ser difícil llegar a un acuerdo común para lograr efectivamente la disminución del índice delictivo. Esta visión de empezar a analizar el delito, la prevención del mismo, incluso a la criminología como tal, con ojos de izquierda, nace en 1984, en un libro, o su primer postulado salieron en un libro que se llama ¿Qué hacer con la ley y el orden?, donde un grupo de investigadores, pero coordinados por John Lean y John Joe, establecieron que existían tres principales políticas, tres principales postulados para entender el delito con ojos de izquierda, con ojos de rebelión, con ojos de crítica al sistema comúnmente establecido. La primera de esas políticas es la desmarginalización. Los realistas están a favor de alternativas a la prisión. Esto quiere decir que habría que aplicar, o que hay que aplicar, según los de izquierda, algunas medidas alternativas que no sean simplemente la prisión. Sabemos que de acuerdo a las leyes en nuestros países existen formas de cumplir sanciones como servicio comunitario, resarcimiento del daño a la víctima, casa por cárcel, quedar detenido pero bajo medida de presentación, tiene que venir cada cierto tiempo y presentarse, firmar. Entonces, estas medidas existen, pero son muy poco usadas, porque por lo general se usa es la prisión, va preso, 10 años, 5 años, 4 años, pero es prisión y más nada. Entonces ellos dicen que no, que deberían aplicarse con mayor fuerza esas medidas alternativas. Alternativas, como ya les dije, es otras formas de cumplir la sanción penal. Y que se debe dejar de lado la connotación moral en el tratamiento del delito. Y las instituciones deben concentrarse solo en la impartición de justicia. Dejar de ver al delincuente como un violador de los principios morales o religiosos. Recuerdan que decíamos que izquierda es ver todo de manera más laica. Entonces, esto incluye también para la forma como vemos al delincuente. Entonces ya no lo vamos a ver como un transgresor de los principios divinos, sino como una persona que incumplió la ley, pero que cumpliendo su sanción o su condena, simplemente ya va a pagar su deuda con la sociedad. Este punto se llama desmarginalización. El segundo principio se llama disuasión preventiva. Hablan los idealistas de izquierda que el fondo de la cuestión del delito se resuelve logrando la organización de las comunidades, y que con esta organización se puede adelantar a la ocurrencia del delito. Eso para nosotros como criminólogos es la prevención. Lograr la prevención sería el segundo principio de este realismo de izquierda, o lo que postulan los teóricos de izquierda. Si logramos que se realice la prevención a través de la organización de las comunidades, estaríamos disminuyendo tal vez gastos innecesarios después en patrullaje, en represión, en la parte post-delito, cuando ya ha ocurrido el delito. Porque debemos reforzar en la parte antes de que ocurra el delito. Entonces, eso para nosotros, como criminólogos, es de hecho un postulado. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los de izquierda? Que no se aplica, que está en el papel, que se dice, pero que no se aplica en la realidad. Esa es la segunda de las críticas que ellos realizan. La tercera de las críticas,
o de los principios que ellos postulan es el uso mínimo de la prisión. Dice que las cárceles deben ser utilizadas solo para aquellos casos en que exista un peligro extremo para la comunidad y que en caso tal de tener que usarla como sanción, la vida que se le ofrece a los privados que están allí, a los que están en proceso penal, debe ser libre y normal, como si estuvieran en las calles, simplemente que van a estar entre las rejas. Pero su rutina debe ser lo más parecido a la vida diaria normal. ¿Por qué? Porque cuando esa persona salga de prisión, tiene que no sentirse como un animalito que acaba de salir de una jaula, sino que tiene que haber tenido trabajo, estudio, horarios de levantarse, acostarse, etcétera, para producir un ciudadano de verdad resocializado y no lo que se produce hasta hoy día, que son ciudadanos vulnerables, tal vez hasta con problemas psicológicos e incluso se convierten en criminales mucho más duros, mucho más endurecidos. Entonces es parte de las críticas que ellos también hacen, que la prisión se debe usar lo más mínimo posible y que si la usamos, la vida allí debe ser normal y libre, la vida entre rejas, ¿no? Lo más normal parecida a lo que hay afuera, lo que se va a conseguir el sujeto al momento de salir de prisión. Hay unos principios fundamentales del idealismo de izquierda. Aquí estas son políticas, son las formas como se debe diseñar una política basada en los principios de izquierda. Aquí son los principios fundamentales. Esos principios fundamentales vienen a ser de dos formas, teóricos y políticos. Esos principios teóricos postulan que hasta el día de hoy la criminología solo ha observado tres elementos para entender el delito. El delincuente, el Estado y la víctima. No ha visto que en realidad deben ser cuatro los elementos. Por eso los vamos a ver en un ratito. ¿Cuáles son los que deberían ser según John y Lea? Son los escritores de este libro que les mencioné. Asimismo, las explicaciones teóricas deben ser simétricas, la misma explicación para la acción y la reacción social. ¿Qué quiere decir eso? Que los de izquierda postulan que hay teorías que solo dicen, bueno, el delincuente es delincuente porque tal y tal cosa, o sea, da una explicación, porque le faltó apego, porque tenía un problema biológico, genético, etcétera. Pero no dice qué consecuencias trae este tipo de delincuente en la sociedad. Simplemente dice, bueno, el delincuente lo hace por esto y esto, pero no dice qué consecuencia o qué reacción social va a generar. El otro postulado dice, el ser humano es creador de la naturaleza humana. Por lo tanto, las explicaciones sobre la delincuencia no deben ser deterministas y las personas deben ser vistas como responsables de sus acciones. Entonces, el ser humano, por lo tanto, tiene un libre albedrío. Y de esta forma entendemos que la delincuencia o el delincuente no es simplemente que nació así, que su cerebro, su cráneo tiene unas medidas diferentes, como decía el Lombroso, y nació determinado para ser así delincuente. Los de izquierda postulan que en realidad el ser humano es un creador, tiene libertad de crear sus decisiones diarias. Ejemplo, usted esta mañana se levantó y usted tuvo la decisión de venir, de conectarse aquí a clase o de quedarse durmiendo y simplemente tener apagado el celular y no escuchar a nadie, ni a la profesora, ni a los muchachos, ni nada. Usted tuvo esa decisión. Es decir, usted no fue que nació condicionado a ser mal estudiante o a ser buen estudiante, sino que usted tiene la libertad de decidir qué hacer. Estos son parte de los postulados de izquierda, que el ser humano es libre de decidir si delinque o no delinque. Ejemplo, le voy a colocar otro ejemplo para que me lo entiendan mejor.
cuando una joven sale embarazada. Ella tiene la potestad de decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ella sería la que estaría cometiendo el delito como tal, ¿no? Asimismo, dicen John Joe y Lea que el ser humano así igualmente va a decidir cada día si delinque o no delinque. Entonces, ¿qué está mal decir? Lo que está mal por parte de los de derecha es decir que hay unos hombres que nacen determinados a ser delincuentes, como lo decía Lombroso. Hay otros principios que ya son netamente políticos. Si tienen alguna pregunta me la pueden realizar en el momento que gusten. Hay unos principios políticos. Dice, la delincuencia es un problema real, especialmente las personas en clase obrera lo sufren de manera desproporcionada. Algunos delitos como robos, asaltos y agresiones. Entonces ellos dicen que por qué la derecha niega que no es, el problema no es que solamente los delincuentes son de clase baja, sino que también las víctimas son de clase baja, la mayor cantidad. Vamos a suponer que usted me diga, bueno, pero las víctimas de secuestro, de extorsión, de estafa son los ricos. Sí, pero si tú ves en proporciones, en cantidades, ¿cuántos ricos son secuestrados en un año y cuántos pobres son atracados en la calle, en la buseta, en su día a día de ir al trabajo? Entonces allí ellos tienen pues mucha razón, que se olvidan que así como el delincuente proviene de clase baja, también las víctimas son en su mayoría de clase baja. Entonces dice que la izquierda, es el postulado, la izquierda debería intentar desarrollar un enfoque más creíble sobre el control del crimen, es decir, tomar en cuenta elementos como este que ellos se niegan a aceptar según estos postulados, con el fin de evitar que la derecha tenga un derecho de monopolio sobre el problema de la delincuencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la izquierda, o los que crean en la izquierda, vamos a suponer, usted se gradúa de licenciado en Criminología, Criminalística e Investigación Penal. Resulta que lo nombra secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tabasco y le toca diseñar una política pública de seguridad, de patrullaje, de control. Entonces, dice que si usted es de izquierda, debería tomar en cuenta estos principios de que, o conocer que, por ejemplo, el delincuente no viene determinado desde que nace, que es mentira que hay que ser excluyente con los pobres, porque en realidad los pobres son las mismas víctimas del delito. Ellos le hablan a los que creen en esta forma de hacer gobierno, en hacer gobierno de izquierda. Dice otro de los postulados que el propósito de la teorización, de crear más y más teorías de criminología, debe ser en realidad poner en práctica la intervención sobre problemas de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Para que me lo entiendan más sencillito todavía. Que las teorías, más allá de decir, yo creé la teoría tal, yo digo que el delito existe porque, no sé, porque la gente come mucha lechuga. Cualquier teoría que usted se quiera inventar para explicar el delito, esas teorías deben servir para ponerlas en práctica en el diseño de planes de seguridad, es lo que dicen los de izquierda. Y allí tienen mucha razón, porque yo digo, oye, pero existen tantísimas teorías y en realidad eso cómo nos ayuda, ¿no? en la realidad a prevenir o a disminuir el delito. Entonces muchos pueden escribir sobre teorías, pero si esa teoría no tiene una aplicabilidad en el día a día, en el control aquí, en los problemas de orden público, como dice aquí, entonces, ¿para qué me es útil? Esa sería la pregunta. Entonces dice que cualquier teoría que vaya a hacer alguien de la izquierda debe ser
porque es útil para atender o para subsanar un problema social. El otro principio dice, con el fin de reducir la delincuencia, es necesario alcanzar un mayor nivel de cooperación entre la policía y el público. Y esto se logra mejor mediante una democratización del control de la policía. Allí, no sé si ustedes habrán escuchado sobre unos planes, intenten siempre, les voy a dar un consejo en esta parte, intenten siempre estar al tanto de las noticias, vamos a suponer, locales o nacionales en materia de policía. Que si se va a implementar una nueva política, se creó un nuevo departamento dentro de la policía, todas esas noticias, muchachos, le van a permitir a ustedes con el transcurso del tiempo ir agarrando madera, ir agarrando, conociendo cómo se maneja un organismo policial desde adentro. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, este último punto se refiere a, no sé si lo habrán escuchado, un programa que se llama Policía Comunal o Policía Comunitaria o Policía de Proximidad, se llama en otros países. Esa policía comunal le permite a la policía estar más en contacto o cooperación con el público. Es un servicio especial que se trata de un patrullaje junto a pie, se llama así técnicamente, un patrullaje a pie, pues no es un patrullaje en vehículo, sino es a pie. Le asignan un sector más pequeño a esa cuadrilla policial para que lo conozca, para que esté en contacto con los vecinos. Es algo como buscar emular o imitar como eran la policía en tiempos antiguos, que simplemente era el policía, dos policías en el pueblo, y esos dos policías conocían a la vecina María, a Carmen, a la de la bodega, a la escuelita, a la directora de la escuela. Es un policía que está cercano a la comunidad. Bueno, los de izquierda dicen que esto debería ser así, que el control que tiene la policía sobre el pueblo sea democrático, sea un control conversado a través de mediaciones, no un control basado en las armas, en el poder o dominio despótico de un grupo sobre otro, o sea, de la policía sobre los ciudadanos a los que va a atacar, sino que sea más conversado, más con mediación. Pues. Vamos a ver si Ramón está por aquí. Entonces, vamos a ver. Sí, Ramón está en la sala, por favor. ¿Dónde? Ajá. Ramón, quería que me comentaras, y así yo aprendo también de ustedes, si allá en tu estado, o en el país, no sé si es nacional o estatal tu policía, se aplica este servicio de policía comunal o policía comunitaria. Sí se manejó en un tiempo, se manejó lo que era la policía de proximidad social, que era visita a comercios, mandaban en grupo de 3 o 4 elementos para lo que era la visita de proximidad, acercarnos según a la sociedad, a la gente. Pero de un tiempo atrás fue desapareciendo. Fue apareciendo ese programa y dejamos de... De hecho, yo pertenecía a lo que él, cuando salí, pertenecía a la policía de proximidad social, pero de un tiempo acá tardó como unos 3 meses y de ahí se desintegró el grupo, pero sí se trató de hacer una policía de proximidad social. Ok, viste qué interesante. Y yo también cuando empecé aquí mi trabajo hace 12 años, el primer servicio donde me inscribieron fue en este servicio, ¿sí? Se llama Policía Comunal. Y yo observé, pues al estar ahí adentro también es bonito porque uno puede observar así directamente lo que dice el libro, lo puede comparar, ¿no? Con la realidad. Y yo allí observé que el problema de este servicio, o sea, es un servicio muy bonito porque
ya lo que se quiere es que el bodeguero, el de la tienda, te conozca como el policía de ese sector, el policía del Así es. pueblo. Pero el problema es que para el Estado, para el cuerpo de policía, es un gasto mucho más enorme, porque tendría que asignar, vamos a suponer, 3 funcionarios o 3 elementos, como dijiste tú, siempre se organiza con 3 grupos. Perfecto, El ándale. que el relevo y el que está disponible, se llama, ¿no? Entonces, ya allí serían, vamos a suponer, 3, 3 y 3, serían 9 funcionarios para un sector relativamente pequeño. Así es. Y cuando hay un problema social de orden público, de protestas, entonces allí se va a movilizar. Esos funcionarios, por lo general, lo que se hace es se redistribuyen, ¿no? Todos abandonen sus puestos normales Sí, y se claro. van al sector tal, que hay protestas. Sí es así, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces ya allí se pierde ese programa que estábamos intentando llevar de dejarlos fijos. Es difícil o sea, hay varios elementos. Primero por la cantidad de funcionarios, que por lo general es muy pequeña. Yo trabajé con la parte de el nuevo diseño de un organigrama para la policía en base a la cantidad de funcionarios. Y la estadística de la ONU es un policía por cada 100.000 habitantes. Y en realidad en los pueblos o en los países hay un policía por cada 600.000 habitantes, o a veces un policía por cada 500.000 habitantes. O sea, es muy poquito el policía con respecto a la cantidad de población. Y debido a esto, pues se hace difícil hacer una policía de proximidad. Sin embargo, los lugares donde se ha aplicado, por ejemplo en Canadá y en otros lugares del mundo, pero donde se ha logrado mantenerlo por un periodo, vamos a suponer, de 2 años, que se pueda medir científicamente, se han visto la efectividad de trabajarlo de esa manera. ¿Cuál sería otro de las fallas, ya que estamos en este tema de proximidad? El hecho de la corrupción, de la desviación de que, por ejemplo, bueno, entonces yo soy el de la zona y siempre, así como hay funcionarios muy honestos, también está el que empieza ya incluso a conocer la delincuencia del sector y a empezar a negociar los permisos para que pasen determinadas sustancias a una hora determinada, o el que empieza a pedir dinero a los negocios para que puedan estar abiertos a horas que estén fuera de lo reglamentado en la ley de comercio municipal, por ejemplo, etcétera. Entonces, allí es donde dicen no, pero tampoco se puede dejar mucho tiempo a un funcionario donde se presta para otras actividades. Entonces, como les decía al inicio, toda organización que sea humana en algún momento se va a corromper por una u otra razón. Adelante, Ceci. Maestra, es que, bueno, yo opino que sobre todo aquí en México, más que, bueno, quizás un poco más que en otros países, está muy presente el tema de la corrupción. O sea, es como un factor determinante en las estrategias que se quieran utilizar para la prevención del delito, pues, porque como que ya se ha vuelto parte de la cultura mexicana, o no sé, algo así, como que está muy, muy marcado. Aquí es un problema muy fuerte, pues. No, incluso yo creo que es un problema de América Latina, porque yo que he tenido, gracias a Dios, estos 2 últimos años he tenido posibilidad de compartir en congresos con funcionarios policiales de Argentina, de Chile, y la realidad es muy parecida. Todos cuentan, es lo mismo. No, nosotros cuando entramos al cuerpo de policía, entramos con deseos de transformar, de cambiar, de ser honestos, y con el tiempo uno va viendo que el sistema está tan corrompido que o tú eres corrupto o simplemente te manchan tu hoja de vida para expulsarte rápidamente porque eres como la piedrita en el zapato de muchos.
Entonces, y yo veo, cónchale, es lo mismo que pasa aquí en Venezuela y es lo mismo que pasa en México y en Chile y en Argentina. Entonces, es como parte de algo que ustedes lo deben haber visto, que es la subcultura, ¿no? Hay grupos que tienen algunos elementos muy parecidos que se repiten. Por ejemplo, vamos a suponer la subcultura de los hippies, la subcultura de la comunidad LGTB. Hay grupos pequeños que tienen rasgos muy parecidos. Y así dentro de esos grupos creo que la policía tiene rasgos muy parecidos, no importa incluso si es de otros países. Se repiten algunos patrones. Y el de la corrupción es como algo que va allí fuerte, está como... En estos días conversaba con alguien y me dice, bueno, pero es que es parte de su mismo día a día. Y yo, ¿y cómo es eso? Bueno, ellos trabajan, los funcionarios trabajan con problemas sociales, con delitos, con gente mala, que ellos deben detener y corregir. Pero hay un momento en que esos valores, esos antivalores, o esas cosas malas de las personas con las que trabajan, se vienen y se inyectan en mis raíces, en mi institución. Entonces me contagio, es como ahorita un médico, un enfermero trabajando con personas que tienen COVID. Entonces, aunque yo no quiera, aunque me cuide, y en algún momento me puede dar COVID a mí también, y por eso vemos tantos médicos que han fallecido. Dime tú. Yo una vez platicaba con mi hermano que es abogado y me decía que, o bueno, coincidimos en una cosa, en que a lo mejor eso podría ser porque, bueno, al menos aquí, por ejemplo, aquí en Tabasco, ¿no? Digamos, poniéndolo como ejemplo, los salarios de los policías son muy bajos, los apoyos que se les dan a ellos también son muy decadentes. Entonces, tienen, por ejemplo, ahora con la pandemia, ellos nunca dejaron de trabajar. Ellos siempre estuvieron manteniendo sus guardias y sus guardias y sus guardias. Sin embargo, por ejemplo, en los ayuntamientos sí tuvieron la oportunidad de manejarlo por guardias, de que un día llegaba uno y el otro no. En cambio, los policías siempre estaban ahí y colaboraban con las personas de salubridad para que, por ejemplo, no hubiera tanta afluencia de personas en ciertos lugares, ¿no? Y a ellos jamás se les hizo ese reconocimiento, al menos a nivel nacional. Yo no vi que le hicieran algún comentario de su labor, la labor que hicieron, y incluso la comunidad policíaca sufrió bastante porque al menos allá en Villahermosa murieron bastantes policías precisamente por lo mismo. Entonces puede ser que si una persona está teniendo salario bajo pero también está colaborando, pues obviamente puede ser que su misma necesidad le haga tomar esas decisiones de corromperse, pues. Sí, exactamente. Yo observé igualito eso mismo acá, porque cuando empezó todo lo de la pandemia, a los primeros funcionarios que mandaron a limpiar y purificar los hospitales cuando llegaban los enfermos, y les colocaron unos tanques atrás con el líquido que riegan y todo eso, fue a los funcionarios, pero a ellos como tal no les daban un equipo adecuado. Y aunque estuviéramos en pandemia y todo el mundo para sus casas, el que sale es el policía. A diferencia, por eso les digo que esto es muy común en Latinoamérica, pero si ustedes ven Canadá, Alemania, todos estos países, el salario de un funcionario policial es igual al del médico, igual al de docente universitario, son respetados, son valorados por eso mismo, porque se reconoce que es una labor indispensable en nuestra sociedad. ¿Qué sería de nosotros si los policías se fueran? A ellos no tienen, por acá y en otros países es así, no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a un paro, porque entonces se está rebelando contra el mismo servicio que ellos prestan, y por lo tanto pues ellos nunca pueden reclamar sus derechos por ellos mismos, a menos que sean, he visto en algunos países donde son las mujeres de los funcionarios las que hacen la protesta para poder que no castiguen a sus esposos, pero es en vista de esa injusticia que hay. O sea, aparte de que me violas todos mis derechos, como funcionario no me pagas bien, tengo que cumplir horarios extenuantes, aparte tampoco tengo derecho a la protesta. Entonces es algo como ironía de nuestro sistema latinoamericano. Y es parte de las sugerencias que hacen
los teóricos de izquierda, que es lo que estamos viendo hoy, que el policía debe darse mayor apoyo, mayor respaldo para que no tienda a ser tan el policía malo, el policía corrupto, el policía despótico, no, pero para corregir eso primero hay que darle cierto respaldo político. También, maestra, también han sido como que de cierta manera estigmatizados, ¿no? Porque, por ejemplo, como usted decía, en otros lugares como Alemania o China, donde usted me mencionó hace rato, son personas que las ven como wow, como ella está tratando, está poniendo su vida en riesgo con tal de salvaguardar el orden o cualquier cosa. Y aquí los vemos como de que, no, policía ya te va a pedir la mochada o ya es corrupto, como que generalizamos el hecho de que ellos son malos, ¿no? De que son corruptos, de que te van a hostigar o todo esto, y pues igual siento que eso también tiene mucha influencia. Sí, es parte de lo que es la teoría de la estigmatización. Estigmatizamos ahora ya no solo al delincuente, sino también al policía. Entonces, ¿en quién vamos a quién vamos a respetar o en quién vamos a creer, ¿no? Si ambos decimos que son malos. Pero bueno, eso es parte de estos análisis que realiza la izquierda, y por eso es que digo que es tan bonito este tema, ¿no? Porque nos invita a reflexionar qué cosas estamos haciendo igual desde hace mucho tiempo y que deberían cambiar. Entonces, por eso me gusta tanto esta asignatura. De repente los llama a ustedes un poco a la reflexión como nueva generación, como generación de relevo, que cuando estén ya en el ejercicio de su profesión, no le tengan miedo a proponer cambios a nivel legislativo, a nivel gubernamental, de empezar a ver eso, que hay unas cosas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo que no están bien, pero las respetamos y las repetimos como si estuvieran bien. Entonces, allí es donde diría Don Lea, que es el escritor de este libro, que es donde podemos decir que la prevención del delito y la disminución del mismo nunca va a avanzar porque seguimos haciendo todo igual. Entonces, si seguimos haciendo todo igual, ¿cómo vamos a poder obtener un cambio? Nuestras constituciones, muchachos, por lo general, datan de la independencia, de 1800, por allá. Y por lo general vienen a ser refritos de constituciones de Italia, de Francia. Los principios vienen de allá. De hecho, por eso el que estudia Derecho sabe que en todas las universidades del mundo donde dan Derecho, una de las materias más, o que va a aparecer en todos esos pensos, es Derecho Romano, porque allí tuvieron las bases del derecho, ¿no? Los principios en latín, etc. Y a nivel de criminología también nosotros lo que hacemos es repetir, pero pocos autores se atreven a decir, oye, no, aquí lo que está mal es esto. Basta de decir que los delincuentes son solo pobres, también hay ricos, y los ricos generan a veces mucho más daño que los pobres, porque los ricos son los que roban a nivel de la política, del Estado, desfalcan un Estado, desfalcan una nación, y eso hace mucho más daño que siempre el ladrón de una gallina que le robó una gallina al vecino. Estos teóricos de izquierda lo que vienen a decir es eso. Hay que ver de manera diferente el delito. Ya basta de decir que las víctimas son solo los ricos. Los pobres tienen más robos, asaltos y sufren más agresiones que los mismos ricos. Entonces, por eso es que es tan interesante y tan bonita esta materia. Hay unos aportes, unos pequeños aportes a nivel de teoría por estos teóricos de izquierda. Les voy a explicar primero qué es esto que está acá en la imagen y después vamos acá. Hay unos instrumentos, muchachos, se llaman encuestas, ¿verdad? A lo mejor alguno habrá trabajado con eso en una tienda, con algún producto. Una encuesta, bueno, ahora hay encuestas hasta en internet.
internet de cualquier cosa de satisfacción. De 0 a 5, ¿qué le parece el servicio? 5 es muy bueno, 0 es malo. ¿Usted alguna vez había comprado aquí en esta tienda? ¿Volvería a comprar en esta tienda? Etcétera. Se llaman encuestas. Bueno, pero hay encuestas de distintos tipos. Hay encuestas comerciales para un producto, hay encuestas de publicidad, hay encuestas de apreciación política. Cuando van a haber elecciones, hacen encuestas para saber usted por quién votará. Un sondeo de opinión se llama eso. Bueno, hay encuestas de distintos tipos. A nivel de criminología, ustedes deben conocer que existe algo que se llama encuestas de victimización. ¿De qué se trata? Bueno, es un conjunto de preguntas. Déjenme ver si aquí, de aquí a antes de que terminemos las clases, puedo escanear una encuesta muy buena que yo tengo, que me tocó aplicarla en la universidad, o si les consigo otros modelos por ahí en internet, sobre este tipo de encuestas. ¿Por qué? Porque en ellas, pues nosotros logramos identificar y conocer la opinión de la gente. Usted ha sido víctima de un delito en los últimos 6 meses. Entonces se le pregunta a toda una comunidad bien determinada, ¿no? Bien específica, qué sé yo, barrio Las Flores, del municipio tal, del estado tal. Entonces es solo en ese barrio. Esa estadística que me arroje esa encuesta me va a permitir conocer a mí, según los realistas, cómo se encuentra efectivamente ocurriendo el delito. Al contrario de lo que yo puedo lograr si voy a la policía y pregunto cuántas denuncias hubo en este sector durante estos 6 meses. Vamos a suponer, barrio Las Flores, les coloqué el ejemplo. Entonces, en el barrio Las Flores, del barrio Las Flores solamente vino a denunciar una señora por atraco o por robo. Y eso porque en la cartera llevaba $400 y bueno, le dolió mucho y como era una cifra alta fue y la denunció. Pero resulta que en la encuesta de victimización que yo apliqué en el barrio Las Flores, que como es una casa a casa, no es una denuncia como tal, sino que simplemente hay unos muchachos de la universidad, estudiantes de criminología, que quisieron venir a hacerme las preguntas. Bueno, en la encuesta resulta que me arrojó que de 800 habitantes, 200 habían sufrido un atraco, un robo a mano armada. Entonces, 200 personas dicen que sí fueron atracadas. Y en la denuncia solamente una persona fue atracada. Entonces, ¿qué sucede? Los de derecha dicen que la única cifra que se debe tomar en cuenta es la denuncia, porque es un hecho formal, firmado, etcétera. Pero el de izquierda dice, oye, pero deberías tomar en cuenta que hay una cifra negra, que hay gente que no denuncia porque simplemente, eso va también dentro de la encuesta de victimización, te pregunta, ¿por qué no denunciaste? Bueno, y te dan varias opciones, y allí entre las opciones está, porque considero que es una pérdida de tiempo, porque nadie va a investigar, porque gasto dinero en pasaje o en papeleo para ir hasta allá, por temor a represalias, porque conozco al victimario, etcétera. Entonces, los de izquierda dicen que es necesario tomar en cuenta esta opinión pública que se registra en las encuestas, porque nos permite observar los problemas percibidos por la comunidad y cómo se distribuyen, en qué sectores están más peligrosos, etcétera. Entonces, podríamos decir que uno de los aportes teóricos más importantes de los de izquierda es el hecho de destacar la importancia de las encuestas de victimización. A mí me parece que sí, que se deben tomar en cuenta. ¿Por qué? Creo que mientras estén bien aplicadas, usted estudie, analice bien esas respuestas de la gente, puede obtener información valiosa, bien sea para con esa información diseñar un plan de patrullaje más real, más certero. De repente, si tú solamente tomas en cuenta las denuncias para diseñar un plan de patrullaje, entonces vamos a suponer que usted es el alcalde, entonces el alcalde va a decir, no, pues en este barrio nunca hay robos, nunca hay nada,
a ese solamente le asigno 2 policías. Y al otro sector donde hay más denuncias le asigno 20, 30 policías. Pero resulta no es que en este sector no haya delincuentes, sino que la gente tiene temor a denunciar, o que el funcionario que recibe las denuncias en esa casilla policial es demasiado antipático y ya la comunidad lo conoce y por allá ni se quieren asomar, o qué sé yo, tantas razones, que lo que hacen es entonces dejar desvalido a ese barrio, y el delito lo que va a hacer es incrementarse por no tomar en cuenta otro instrumento de medición que no solamente sea la denuncia, sino que también puede ser la encuesta de victimización. Creo que ese punto quedó allí bien explicadito. Bueno, si hay dudas, me pueden preguntar. Ok, una de las cosas más bonitas o más valiosas de esas encuestas de victimización, muchachos, en mi caso a mí me encantan las estadísticas. Bueno, de hecho yo, como les dije, mi área es más policial y de diseño de políticas públicas. Y cuando me tocó, las veces que estuve asignada a sala situacional, lo que me encantaba era ver esos mapas grandotes ahí del sector donde estábamos trabajando y verlo lleno de puntitos y de cosas y de señales y saber que yo estaba en la capacidad de interpretarlo, ¿no? Preparando la clase, porque no crean que esto me lo dan a mí listo. Yo antes de cada clase yo hago mis diapositivas, busco el material. Y bueno, entonces conseguí este mapa y dije, este mapa me sirve para explicarles a los muchachos lo que se puede obtener con las encuestas de victimización. Vamos a leer este pedacito aquí a ver qué les había colocado. Ajá. En ciertas partes de la estructura social tenemos un agravamiento de los problemas sociales. Si tuviéramos que elaborar un mapa de la ciudad para delinear áreas de alta mortalidad infantil, déficit habitacional, desempleo, mala nutrición, etcétera, encontraríamos que estos mapas se corresponden con aquellas áreas de alta victimización criminal. Esta composición de los problemas sociales se produce en contra de aquellos que son más vulnerables a causa de su posición en la estructura social. Es decir, son las personas que tienen menos poder social las que más sufren con la delincuencia. Esto ya se los había dicho, que así como está bien, ellos alegan que la mayor cantidad de delincuentes es de estratos bajos, pero la mayor cantidad de víctimas también lo es. Y que la mayor cantidad de delincuentes no quiere decir que sean los que más daño le hagan a la sociedad. Que a veces 1 o 2 delincuentes de cuello blanco, que sean políticos, o cuello dorado, van a hacerle más daño a la sociedad que incluso los malandritos de a pie, dirían comúnmente por allí. Entonces, bueno, al obtener la información de las encuestas de victimización, porque ¿qué pasa? En la encuesta de victimización no solamente se pregunta si usted fue víctima de un delito, sino, por ejemplo, le preguntan, en su sector hay prostíbulos, en su sector hay sitios de bebidas alcohólicas clandestinas, venta de drogas, etcétera. Todo ese diagnóstico nos sirve para caracterizar la población, porque sabemos que el delito no solamente va a estar determinado por lo que nos digan las denuncias como tal, sino que podemos caracterizar algunos focos importantes de problemáticas para poder diseñar planes preventivos, porque la idea no es solamente reprimir, sino prevenir, y para prevenir es necesario ubicar los focos problemáticos. Miren, por ejemplo, las cosas que se pueden detectar con la encuesta de victimización. Comunas, este es un ejemplo de Buenos Aires, comunas con mayor cantidad de reportes de venta de consumo de drogas. Este reportes de consumo de drogas, por ejemplo, vean la diferencia, esto no lo van a tener como tal ustedes con denuncia, porque el consumo es algo que se hace, digan los jóvenes, por entretenimiento, por diversión, por lo que sea, pero nadie va a ir a denunciar, mire, por allá en la cancha están consumiendo drogas, porque por temor no lo hacen.
muy poco sería la persona que lo hiciera. En cambio, si es una encuesta y simplemente usted está conversando con la familia, con la señora de la casa, en su sala ahí cómodamente, y tiene un formulario, llenando el formulario, usted le pregunta, ¿por acá consumen drogas? Entonces la señora puede ser que le diga, acá no, pero allí cerca de la escuela, detrás de la calle tal, por ahí sí, yo sé que uno pasa por ahí y ve a los muchachos consumiendo. Entonces es más fácil obtener información sobre el consumo de drogas con una encuesta que con una denuncia, por ponerles un ejemplo. Acá dice, comunas con mayor cantidad de robos de armas, comunas con mayor cantidad de robos con armas, robos en la vía pública, mayor cantidad de entraderas a edificios, son los huecos, las veredas escondidas, comunas con mayor cantidad de usurpaciones, robos a comercio, prostíbulos, talleres textiles clandestinos, parece que es un problema muy común por allá, robos pirañas, que es la desarticularización de los vehículos, y mayor cantidad de robos de automotores. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que con una encuesta de victimización bien aplicada se puede obtener un mapa bien específico de todo el sector donde se esté trabajando. Se puede caracterizar mejor porque va a conocer muchas más cosas que de repente con una simple denuncia no. La encuesta de victimización, por ejemplo, con la que yo hacía mis prácticas en la universidad, es bastante larga. Una cosa así bien gordita, tiene como 20 hojas, pero pues sirve de mucho porque te da muchísima información, sobre todo si después es bien vaciada. La encuesta se aplica, vamos a suponer, el profesor llega y les da el instrumento a cada uno, le da un instrumento y le dice, sáquele copia, entonces saca unos 9 juegos adicionales. Entonces son 10 por cada estudiante. Esto es para que sepan más o menos cómo se aplica. Y yo tengo 20 estudiantes. Entonces cada uno aplica 100, son 200 familias que van a ser encuestadas. Son 200 familias con una larga cantidad de preguntas que se les va a hacer. Todo eso se vacía en una base de datos, valga la redundancia, bien sea de Excel, de SPSS, ahora existe Atlas TIC, cada día como que surgen más programas, pero básicamente el del criminólogo es el SPSS. Y con esta información, posteriormente, usted va a poder filtrar y sabe todos estos puntos, por decir, lugares con mayor robos con armas. Entonces, donde hayan respondido sí, o barrios rojas, entre barrios rojas, y así usted va filtrando. Entonces, todo eso al final te va a permitir plasmarlo en un mapa. Es muy bonito, yo les invito a que no le tengan miedo a las estadísticas. El segundo aporte teórico del nuevo realismo tiene que, ya les comentaba que la criminología tradicional de derecho se ha centrado, o sea, es una de las críticas que los de izquierda le hacen a los de derecha, se ha centrado en 3 elementos: el delincuente, el Estado y la víctima. Solamente. Y los de izquierda dicen que no, que en realidad que si la delincuencia es como una mesa, debería tener 4 patas y no 3, y que la cuarta patita de esa mesa debería ser la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que puede darnos información valiosa, es la que se ve afectada con la delincuencia, y que esa sociedad civil es la que puede ayudarnos a diseñar mejores planes, ayudarnos a prevenir. Además, así como hay dentro del delito, ellos lo clasifican así. Dentro del delito hay actores y reactores. Los actores serían el delincuente y la víctima. Pero hay unos reactores que son los que se encargan de juzgar ese hecho. A nivel legal sería el Estado, y a nivel de la ley sería el Estado, a nivel de legitimidad,
a nivel de, de moral o de apreciación del día a día, el que está más directamente siendo víctima allí constante del delito es la sociedad civil en general, es decir, los ciudadanos, y que esos ciudadanos, en unión con los funcionarios policiales, que son los que representan al Estado, deben trabajar de la mano para poder disminuir o detener o apresar o entender al delincuente, castigar, sancionar y apoyar a la víctima. Entonces ellos dicen que mientras se siga olvidando el elemento sociedad civil, los planes, las políticas que se diseñen no van a tener efectividad. Y hay otro punto aquí que es muy importante con respecto a entender la delincuencia, como lo es el hecho de que hay momentos en que la víctima va a denunciar, pero simplemente resulta nuevamente victimizada, es decir, maltratada, estigmatizada, y de allí es que nace esa desconfianza o esa falta de voluntad o de querer ir a denunciar, porque simplemente ha sido afectada, ha sido maltratada y ya no quiere ir, ya no confía, ya agarró temor, bien sea no solo a nivel policial, sino a nivel de los tribunales, de la fiscalía, todo el proceso, además que es un poco largo y tedioso desde que inicia una denuncia hasta que se logra una verdadera sanción. Entonces, los realistas, o sea, los de izquierda, destacan mucho el hecho de que es necesario que la interacción entre las partes involucradas en el delito sea una relación sana, una relación amable, que ya basta de que, aparte de que el delincuente le hizo daño, también vaya ante unos funcionarios que están investidos del poder del Estado, que al final esa investidura se la da la misma sociedad con sus elecciones, con su votación, su sufragio, y que sean maltratados por estos funcionarios, ¿sí? Entonces, dice que al final todo esto, ¿cuál es lo que nos trae como consecuencia? Bueno, que al final las tasas de criminalidad oficiales son bajas, son mínimas, y entonces el gobierno va a seguir creyendo que el delito está controlado, que no ha incrementado, que todo está bien, pero no es que todo esté bien, sino que simplemente la gente ya no quiere ir a denunciar. En realidad ese sería el grave problema. Y tenemos el último punto acá de los aportes teóricos de estos idealistas o izquierdistas. Tenemos que John, en el libro que les dije, de John y Lea, argumenta que existe una crisis etiológica, es decir, en el origen, ¿verdad? Etiológico del origen. Es decir, que hay una falta de explicación acerca de por qué el delito se eleva tanto durante ciclos económicos positivos como negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dicen que no es que el delito se va a ver influenciado por tiempos de bonanza o tiempos de escasez en general en la sociedad, sino que la delincuencia es producto de la injusticia, de cuando el ser humano se da cuenta que están cometiendo una injusticia con él. Si las condiciones de pobreza son las causas de la delincuencia, entonces debería ser imposible prevenir la delincuencia sin mejorar estas circunstancias. Además se sigue que es incorrecto castigar a un delincuente por condiciones que están más allá de su control. Esto sería castigar a los criminales y culpar a la víctima. Entonces, para traducirles esto, dice que la sociedad es injusta y que si tú castigas a un delincuente simplemente por ser pobre,
por no tener las mismas condiciones económicas que tú, entonces estarías castigando a alguien que en realidad es una víctima y no un criminal. Allí es donde ellos empiezan a analizar mucho de lo que es la injusticia social. También dice que la delincuencia, desde el punto de vista de la derecha, nace por carencias maternas, hogares rotos, disfuncionales, pero dice que en realidad si vemos o si alegamos que esto es así solo porque no tienen una casa, una familia, entonces vamos a creer que el delito se puede corregir incrementando la cantidad de viviendas construidas, incrementando el nivel de educación, etcétera. Pero como política, es decir, a nivel macro, vamos a decir, bueno, si la delincuencia nace porque no tienen casa y porque viven en barrios, vamos a construir 100.000 viviendas, vamos a dar educación gratuita en todos los niveles, etcétera. Pero los teóricos de la izquierda dicen que el delito no lo van a resolver así, construyendo más casas y diciendo de forma muy populista que todo va a estar bien porque ya se construyeron miles de viviendas, ¿no? Eso no va a ayudar al final. El problema de fondo es, según ellos, la injusticia, la diferencia que hay entre un grupo y otro. Dentro de este libro también defiende o postula que la mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad, de carácter amateur, por primera vez, esporádico y dentro de la misma clase, es decir, son cometidos por delincuentes de clase obrera hacia víctimas de clase obrera. Rechazan el punto de vista positivista de que el desempleo o la pobreza causan el crimen, ya les decía, según los de izquierda. Lo que causa el crimen no es la pobreza, ni el desempleo, ni que no tuvo una mamá, ni que no tuvo una casita. No. Ellos prefieren decir o respaldarse de la teoría de la anomia y de la teoría subcultural. ¿Qué quiere decir esto, profe? Bueno, los de izquierda dicen que el delito existe por una falta de oportunidades para lograr un estatus social y económico acorde con las expectativas. ¿A cuáles expectativas, profe? Bueno, en la televisión te muestran que la persona que es exitosa es la que tiene, no sé, unos zapatos marca Nike, una gorra marca tal, una correa Tommy, etcétera. Y entonces esas propagandas crean unas expectativas en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, de que debe lograr eso. Y cuando la sociedad no le garantiza las posibilidades de lograr eso que quiere, entonces hay una ruptura. Imagínense, no sé, un vidrio que se rompe, así duro. ¿Sí? Bueno, así igual se rompe esa relación entre el ciudadano, entre el muchacho, entre el adolescente y la sociedad. Ya él no se siente parte de esa sociedad porque esa sociedad no le está garantizando algo que él quiere, que está viendo en la televisión, pero ni siquiera, no es que se lo dé, es que no le da las oportunidades o las posibilidades de lograrlo, bien sea por la misma sistema de exclusión, de repente no tiene el mismo, la misma posibilidad de ser contratado o de obtener un empleo digno, al igual que un muchacho de mayores recursos económicos. No los tiene porque simplemente al llegar pues mal vestido o oliendo mal, porque no tienen ni jabón, ni perfume, ni nada, entonces el trabajo no se lo dan porque piensan que es delincuente. Y desde allí van marcando al joven hasta lograr que él mismo se decida irse por el mundo de la delincuencia. Entonces, dentro de los postulados de los teóricos de izquierda está en que la mayoría de los delincuentes posee valores sociales convencionales, lo que refleja la necesidad de lograr éxito material o estatus social. Lo que les decía, el joven muchacho, el que decide irse por el mundo de la delincuencia,
él lo que tiene es un deseo igual que todos nosotros de lograr el éxito, pero sobre todo material y un estatus social. Entonces, en una sociedad donde nos enseñan a ser excluyentes, a excluir, por decir, no, la mujer no puede trabajar en el área de la ingeniería o de la construcción o de la mecánica porque simplemente es mujer. Eso sería una sociedad así sexista. O los negros son malos porque, dirían los gringos, ¿no? El negro es malo porque es ladrón desde el nacimiento. O los hombres tienen que seguir siendo el que lleve el pan a la casa y la mujer no puede trabajar. En una sociedad con tantas creencias tan radicales y tan consolidadas a lo largo del tiempo, el ser humano se va planteando unas metas que desde pequeño y luego con el tiempo va viendo que es difícil lograrlas, que no es tan fácil. Por ejemplo, no sé allá, pero ¿cuántas veces puedes tú cambiar de celular en un año? Adaptarte al modelo que esté saliendo cada mes, no sé, cada 3 meses. Entonces, son cosas que te muestra la televisión, pero es difícil para ti lograrlo, porque, bueno, si pagas la universidad no comes, o si comes no puedes comprarte ropa nueva, y así, me refiero a eso. Entonces, esto los izquierdistas dicen que al final desemboca en un comportamiento delictivo. Ya lo vamos a ver aquí, miren. El comportamiento delictivo podría ser caracterizado como el funcionamiento de principios capitalistas, es decir, la inversión de trabajo para un objetivo, pero de una forma ilegítima. Al final, el joven que decide irse por el camino de la delincuencia, dice, oye, pues, si la sociedad, si yo veo en la televisión, en las redes sociales, en todos lados, que lo normal es que yo tenga cosas de marca, yo voy a intentar conseguir esas cosas de marca porque ese es mi derecho. Ajá. Pero voy a buscar trabajo y no me dan. Voy a intentar estudiar y no puedo, porque no sé, es caro, porque no tengo uniforme para ir, vamos a hablar de cuando somos niños. Ajá, entonces, ¿de qué forma lo voy a conseguir? Bueno, trabajando. Pero el trabajo para este tipo de personas, pues entonces va a ser el delito. Y por eso, por lo general, tú hablas con un delincuente y él nunca va a aceptar que lo que está haciendo está mal, porque hay un deseo o un resentimiento, ¿no? Que les hace pensar que ellos lo que están haciendo es justicia social, que están quitándole a los pobres, quitándole a los ricos o al que tiene un poco más, para él poder satisfacer sus necesidades e incluso compartir con otras personas que también son pobres, por ejemplo, sus padres o darle a sus hijos, etc. Entonces, el delito, según los de izquierda, en realidad lo que es ocasionado es por la injusticia social. Acá tenemos, para ir cerrando, dice, para el realismo de izquierda, el descontento, es decir, el hecho de que este niño esté así vestido y mire para allá y vea cómo está vestido el otro, eso causa un descontento. Es producto de la privación relativa y no absoluta. La pobreza absoluta no necesariamente conduce a una subcultura del descontento. Puede fácilmente llevar a la quietud y al fatalismo. El descontento en realidad se produce cuando se realizan comparaciones, él está mirando para allá, entre grupos equiparables, las cuales sugieren que se está produciendo una injusticia. Las culturas de la explotación han existido por generaciones. Es la percepción de injusticia, la privación relativa, lo que cuenta. Entonces no es porque sea pobre, porque no tuvo mamá y porque no tuvo casa, según los izquierdos, sino es porque yo me doy cuenta que la sociedad está siendo injusta conmigo al no garantizarme las posibilidades para yo obtener y vestirme y ser como lo es otra persona. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Espero que haya quedado un poco claro el concepto